Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Damos inicio a nuestro programa con estos fondos, con estas fotografías de un lugar hermoso en Veracruz, que es el puerto de La Ventana, a donde llegan estos manglares que son una reserva de la naturaleza muy importante. Son unos lugares que hay que proteger, hay que defender. México no puede seguir perdiendo sus manglares. Visiten ustedes todos estos lugares tan importantes en nuestra patria. Damos inicio a nuestro programa con pues la temática que hemos venido desarrollando sobre la Guerra Cristera, sobre algunos antecedentes que dieron origen a la revolución, sobre la corrupción que se presentaba en esos momentos en que se refundaba la nación mexicana, y también los resabios que quedaban de la rebelión serrano-gomista. Nos dice el periódico Excelsior del día 28 de enero de 1928, en su página 11, nos da esta nota: procesados por rebelión que quedaron en libertad. Salieron de la prisión militar y solo quedaron arraigados en esta capital. Por una disposición girada por Calles, diversos reclusos que se encontraban en la prisión militar de Tlatelolco, procesados por el delito de rebelión, fueron puestos en libertad. Entre los liberados se encontraban generales, jefes y oficiales que fueron dados de baja del ejército, mismos que elevaron un ocurso al primer mandatario solicitando se les permitiera salir a la calle a ganar el sustento propio y el de su familia. Continuaban en condiciones de procesados y sujetos a consejo de guerra. Eran los resabios de la rebelión serrano-gomista. En la segunda sección, primera plana, del 28 de enero de 1928, Excelsior publicó esta nota: quedan en libertad las católicas no culpables. De todas las personas detenidas en el seminario conciliar y en los colegios católicos, solo permanecían en prisión 5 sacerdotes y una señorita. Las damas fueron puestas en libertad el día 27 a las 7 de la noche. Las señoritas Luz y Guadalupe del Villar y la señorita Elena Lascurain de Silva fueron presas al ser sorprendidas vendiendo los bonos revolucionarios. ¿Qué eran los bonos revolucionarios? Pues era la manera que tenía la Iglesia Católica de hacerse de recursos económicos por medio de donativos para comprar armas, entregarlas a los cristeros y hacerle la guerra al gobierno de Calles. Solo permanecía detenida la señorita Lascurain, la que posiblemente sería procesada por el delito de sedición. Y el delito de sedición o rebelión se castigaba en México con la pena de muerte. Los sacerdotes aún detenidos eran el doctor Benigno Esquivel, director del Seminario Conciliar, y los profesores presbíteros Eduardo Paredes Díaz, José Fernández Coyoli, Luis García Flores, José María Fernández Santibáñez del Campo y Juan Segales Saldaña. Al doctor Esquivel le fue impuesta una multa de 1,000 pesos o 2 meses de arresto, y a los demás procesados de 500 pesos o 1 mes de cárcel. El viernes del cateo del edificio del seminario, muchos sacerdotes escaparon
por las diversas salidas secretas con que contaba el edificio. Los liberados fueron Florentino Godínez Ponce, Francisco Arriba Ruiz, Juan Sabás Ortiz, Pastor López Cabrera, Juan Olivares Gutiérrez, Jesús Tavares Luébano, Pedro Sánchez Hernández, Luis Lomelí, J. Encarnación, Alma Mendoza, Carlos Fernández Pedraza, Jorge Pérez del Castillo, Juvencio Ruiz Flores, José Flores Esquivel, Albino Enrique Escobedo, Rafael Arroyo Farías, Javier Enrique Guerrero, Isaías Sáenz Sigüenza, Ángel Miranda Martínez, Leobardo Flores Aguirre, Felipe Piña García y el joven Antonio Pompa y Pompa. Este joven, junto con su padre y otros católicos, había sido enviado a las Islas Marías y habían regresado hacía poco tiempo. Los comisionados de seguridad, las comisiones de seguridad, tuvieron conocimiento de que el ilustrísimo señor obispo de San Luis Potosí, Monseñor de la Mora, se ocupaba la casa número 2 de Jaime Nuno, San Angelín. Al llegar los agentes al domicilio, que es muy grande y cuenta con varias salidas, no lo encontraron. Se había dado a la fuga. Fueron detenidos padre e hijo, Miguel Cortina y Rivas, del mismo nombre y apellido, por complicidad en la fuga del sacerdote, internándoseles en la Inspección General de Policía. Tal vez ese día padre e hijo alcanzarían la libertad previo pago de la multa por 250 pesos cada uno. De acuerdo a lo escrito por Jan Meyer en su obra La Cristiada, la estrategia del clero fue suspender el culto a partir del día 31 de julio de 1926, sin cerrar los templos, maniobra clerical que cargaba en la cuenta del gobierno de Calles la responsabilidad de lo que vendría después, que en ese momento era impredecible, porque en opinión del propio Jan Meyer, ni el gobierno ni la iglesia preveían que sucedería una cruenta rebelión popular. El cierre de las casas de Dios fue ordenado por el gobierno, así como el levantamiento de los inventarios de los objetos de arte sacro y de los adminículos del culto, con la intención de que una vez concluido este procedimiento, regresar los tabernáculos a los comités vecinales. Continuando con su estrategia política, la Iglesia prohibió a sus fieles integrarse a los comités, acudir a las iglesias controladas por estos y contribuir a formular los listados de curas e iglesias. Los templos controlados por los comités vecinales fueron considerados en muchos casos territorios vedados por la Iglesia a la asistencia de la feligresía. El escritor francés sostiene que el pueblo vio en los inventarios ordenados por Calles una profanación y reaccionó espontáneamente con extrema violencia. En los pueblos, millares de católicos se opusieron a los inventarios y efectuaron acciones de defensa de los inmuebles, acompañados de actos públicos de penitencia masiva. En Cocula, Jalisco, la iglesia fue resguardada por 100 mujeres dentro y 150 hombres fuera, en el atrio y el campanario, noche y día. En caso de alarma, tocaban el bordón para que al lugar acudieran los habitantes de todos los barrios del pueblo a defender su templo. Hacían peregrinaciones multitudinarias de pueblo a pueblo, con gente portadora de coronas de espinas, y todos descalzos. Sobre la bandera nacional juraban morir por Cristo. El gobierno de Calles
que por todos estos hechos tildó a los católicos de fanáticos, respondió con la cárcel y el crimen. En Acámbaro, los católicos lincharon a 2 ingenieros a los que confundieron con militares por sus ropas color caqui. En represalia, Calles hizo que el ejército mexicano fusilara a un gran número de lugareños. A principios de enero de 1927, toda la zona controlada por la Unión Popular de Jalisco y región limítrofe de Nayarit, de Zacatecas, de Guanajuato y Michoacán, obedeció la orden de levantamiento. Tropas de Jesús, sigan su bandera, no desmaye nadie, vamos a la guerra. Todos se consideraban soldados de Cristo Rey. En muchos casos se siguió la estrategia de dejar los pueblos desiertos ante la acometida del gobierno. Al igual que las tropas federales, en diversos casos los católicos también fusilaban a sus opositores o a quienes ellos consideraban serlo. En los Altos de Jalisco, todos los pueblos se insubordinaron, salvo en las Cañadas. Incluso peleaban con palos, piedras y hasta con chile molido. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva México! Pues esta era la situación que se vivía en enero de 1928 con la guerra cristera. Como vemos, el pueblo levantado en armas, dando su sangre, matando también a sus opositores, a otros mexicanos también pobres, todo por los enjuagues entre la alta jerarquía de la Iglesia Católica, el Vaticano, los estadounidenses y el gobierno de Calles, quienes jugaban en este tablero de ajedrez que es el pueblo, sus propios intereses de poder y de dinero. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación, OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.